Comenzamos la solución del ejercicio número 2 de la planilla Inster RF raya 02 raya 3 versión 2. En este ejercicio nos están pidiendo calcular la UF final implícita en los valores de tasas en pesos y en UF. Estamos al 10 de mayo del 2007, la UF de esa fecha era 18.439,30 y nos dicen que supongamos que observamos tasas de depósito del mismo banco en peso y UF a un plazo de 6 meses iguales a 5% y 3,5% respectivamente. Aquí, ojo, que esto es por el sesgo que me produce el mercado derivado. Esta tasa está en el convención lineal actual 360, que no es para nada lo usual en depósitos a plazo en pesos. Los depósitos a plazo suelen estar en convención lineal actual 30, pero este ejercicio quedó denunciado con una tasa lineal actual 360 porque es más natural y en todo el mercado de derivados de tasa de interés se utiliza esta convención. Ok, entonces tenemos que calcular la UF final implícita en estas tasas. Aquí también tenemos una ecuación que utilizar y podríamos volver a nuestro software de presentación. Tenemos acá la pregunta y decir, bueno, ¿cómo vamos a calcular la UF final implícita en estas tasas? ¿Cómo es la fórmula que nos dice cuál es la equivalencia entre una tasa en peso y una tasa en UF? Más bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar para la UF implícita? Vamos a utilizar la fórmula de equivalencia entre una tasa en peso y una tasa en UF al mismo plazo. Entonces, supongamos que escribimos que 1 más R CLP por, en este caso es 360. Ese factor de capitalización en pesos tiene que ser igual a invertir un peso a la UF de hoy por la tasa en UF, o sea, R UF por el mismo plazo. Y esta valor final, 1 partido por el valor de la UF me da la cantidad en UF que estoy invirtiendo, por el factor de capitalización asociado a la tasa en UF me da un cierto valor final y ese valor final me lo van a pagar en pesos transformándolo a la UF del día final, que le voy a tener que poner una N grande. UFN. Se ve feo, pero... ok. Entonces, esa es la señorita que nosotros queremos calcular. Queremos calcular la UF implícita en estas tasas, diciendo, bueno, si estas dos inversiones representaran la misma inversión, esta tendría que ser la UF implícita en estas dos inversiones. O, ¿cuál debe ser la UF que hace que estas dos inversiones sean equivalentes? La UF inicial la conocemos siempre, lo que nos falta por determinar es la UF final. Entonces, si uno simplifica esta ecuación y escribe el factor de capitalización asociado a la tasa en pesos por la UF inicial dividido por el factor de capitalización asociado a la tasa en UF, eso tiene que ser igual a la UF al día n. Y uno podría, claro, hacer explícita la dependencia de n acá para que a nadie le llame la atención de dónde aparece. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a decir el factor de capitalización asociado a la tasa en pesos al plazo n por la UF inicial dividido el factor de capitalización de la tasa UF en UF al mismo plazo nos tiene que dar la UF implícita. Entonces, vamos a volver a Excel para calcular los factores de capitalización. Y tenemos que calcular el n también porque el ejercicio nos está dando una fecha inicial y un plazo expresado en términos de un tenor. Entonces tenemos fecha inicial es el 10 de mayo del 2007.
y le vamos a poner un formatito que tenga perfecto el día. Después el tenor, 6 meses. Y vamos a revisar si esta planilla tiene las funciones típicas que nosotros utilizamos. Y ahí está, fíjense, hay un módulo. Me fui, ¿qué es lo que hice? Lo hice bastante rápido. Voy a volver a la planilla. Me fui a la ficha programador y apreté el botón Visual Basic. Y después veo dentro de módulos y veo que hay un objeto que se llama cursos AUXFunc, o sea, cursos funciones auxiliares, y aquí entre medio hay algunas funciones que nos van a servir. Voy a volver a la planilla Excel. Entonces voy a decir que la fecha final está dada por... Primero quiero saber este tenor cuántos meses son. Utilizo la función ten, que es una de las que está ahí en nuestra pestaña de funciones que les acabo de mostrar. Y nos va a devolver un 6. Muy bien. Ahora le voy a sumar estos 6 meses a esta fecha. Voy a decir add months a esta fecha los meses que acabo de calcular. Y eso me da 39.396, que tengo que verlo en formato fecha para poder entenderlo. Es el sábado 10 de noviembre del 2007. Entonces, para pasarlo al lunes siguiente, voy a usar la función busDay. Ya quedó al lunes 12 de noviembre del 2007. Y por lo tanto, n, el número de días en convención actual, lo puedo calcular simplemente como la diferencia entre las dos fechas. 186 días. Entonces ustedes pueden ver que 6 meses no es 180 días, en este caso son 186 por la corrección adicional que tuvimos que hacer desde el sábado al domingo. Ok, entonces la tasa en pesos es 5%. Y por lo tanto el factor de capitalización de la tasa en pesos al plazo n está dado por 1 más la tasa por el número de días dividido 360, porque esta tasa en pesos yo se las pasé en convención actual 360. Me gusta poner los factores de capitalización en porcentaje. Después, la tasa en UF, la verdad que podríamos haber escrito mejor así, RCLP, y ahora va a ser RUF. La tasa en UF es 3,5% y el factor de capitalización asociado a la tasa en UF al plazo n está dado por 1 más la tasa en UF por el plazo dividido también 360. Le copiamos el formato. Perfecto. Entonces ahora podemos aplicar la fórmula para UFN. Recordémoslo un momento. Es el factor de capitalización en pesos dividido por el factor de capitalización en UF por la UF inicial. Y la UF inicial, fíjense que no la hemos puesto en ninguna parte. Vamos a tener que remediar la situación. Aquí vamos a poner UF0, luego UFN, y UF0 es 18.439,30. Le ponemos un poco de formato también al número para ver bien, para tener separador de miles. Y ahora sí vamos al cálculo de la UF final. Entonces es el factor de capitalización en pesos partido por el factor de capitalización en UF por la UF inicial. Y eso nos da 18.579,67. Debiéramos mostrar,
discutible, pero si quisiéramos mostrarles la convención usual de la UEF, diríamos que el valor de UFN es 18.579 y lo diríamos solamente a 2 decimales con 67. Eso es, nos vemos en un momento con la solución del ejercicio número 3.